La caridad de la Iglesia se expresa en la pastoral de la salud, que por la naturaleza lleva también a la pastoral del duelo. El padre Mateo Bautista es un sacerdote encargado de la pastoral del duelo y está con nosotros el día de hoy para hablarnos de sus libros que se enfocan específicamente en el duelo entre los niños y adolescentes. Qué importante tema. Padre, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un saludo cordial y efectivamente la pastoral del duelo es esta pastoral que quiere llevar la buena noticia en los momentos realmente dolorosos por la muerte de un ser querido. En esas muertes de seres significativos, pero también en situaciones dramáticas, en accidentes, también cuando mueren varios en la familia, mueren niños, mueren jóvenes, en las realidades de homicidios, suicidios, en las tragedias, en las desgracias. Y es una pastoral encardinada en el Evangelio, en el espíritu de consolación de las bienaventuranzas y en la persona misma de Jesús. Porque Jesús, recordemos que fue a la casa de una familia que había muerto una niña, la hija de Jairo. Se encontró con una viuda que murió su único hijo. Y el Señor Jesús lloró ante la tumba por su amigo. Y además el mismo Señor Jesús tuvo que hacer el duelo por su propia muerte. Por eso es una pastoral muy evangélica, encardinada y muy humana, porque acompañamos y evangelizamos en los momentos seguramente más sufrientes de nuestra vida. ¿Cuál es la mejor manera de llevar adelante una pastoral del duelo, padre? La pastoral se basa en tres principios: comunidad, comunicación y comunión. Comunidad, el valor de los vínculos, ¿no? Segundo, comunicación, el diálogo. Hablar y escuchar, desahogarse, pero también los dolientes hacer una recepción. Y comunión, dar y darse, incluso darse desde el sufrimiento. Pensemos, por ejemplo, que funcionan muy bien los ministerios de escucha en duelo, pero también los grupos parroquiales de mutua ayuda. Acompañamos incluso hasta un año, semana tras semana, y siempre en grupos de mutua ayuda, porque cada persona doliente es también reflejo para los otros, es un estímulo. Y los coordinadores son personas que han pasado por la experiencia personal de la muerte de un ser querido. Han tenido que hacer un ciclo para cicatrizar su herida. Se han capacitado y están en una formación permanente. Hablamos, por tanto, de un proceso muy humano, muy empático, que aprovecha todos los recursos de las ciencias, ¿no? Muy espiritual, y eso sí, lo trabajamos siempre desde la dimensión corporal, emocional, mental, relacional, valórica y espiritual, pensando que cuando sufre una persona por la muerte de un ser significativo, sufre también el matrimonio, sufren los hijos, sufre toda la familia. Padre, hablando entonces ahora ya específicamente del duelo como lo viven los niños y los adolescentes, ¿qué nos puede decir? Sí, porque a veces hablamos del sufrimiento y pensamos en los adultos, ¿no? Y los niños sufren. No solo sufren, a veces sufren al ver sufrir a los mayores, ¿no? Y ellos también tienen que hacer un trabajo de duelo. Es decir, hay una herida, hay que reconocerla, asumirla, trabajarla, cicatrizarla y sacar provecho humano y espiritual. Esto lo tienen que hacer los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los viejos, en todas las edades. Y los niños tienen que interiorizarse en esta realidad porque ya desde pequeños preguntan por la muerte. No solo preguntan, juegan a la muerte, porque se tienen que clarificar. Claro, un niño pregunta de dónde venimos y pregunta también a dónde vamos. Y es normal que cuando un niño escucha sobre la muerte o hay una muerte significativa en la familia, llegue también a preguntar, por ejemplo, mamá, ¿tú también te vas a morir? Papá, tú también te vas a morir. Entonces a los niños hay que informarles, hay que responderles, hay que darles buenos ejemplos de trabajo de duelo y algo importante que yo sostengo en el libro. Sí. Todo niño no se puede entenderse un adulto. Por eso siempre que un niño sufre tras la muerte de un ser querido debe tener una tutoría en el duelo. ¿Por qué? Porque el duelo hay que iniciarlo, continuarlo con una buena metodología y tiene que concluir. Y esto no lo puede hacer un niño solo.
Por eso necesitamos buenos tutores por parte de los adultos para acompañar a los niños y a los adolescentes, que son etapas críticas. Padre, ¿cómo puede ser alguien para conseguir estos libros que van a ser muy valiosos para muchas personas? Estoy Sí, seguro. ya están publicados, gracias a Dios, en la editorial San Pablo aquí en Perú, en la editorial Verbo Divino de Bolivia, y en pocos meses ya van a estar también en España, en Argentina, en los restantes países, porque es un tema que necesitamos. Gracias. Hoy día se dice que hemos hecho también de la muerte un tabú. Y no podemos tener esa actitud de decir, los niños no se enteran, o los niños no sufren, o dejar la sanación al paso del tiempo. Y algo muy importante, y te hemos dedicado todo un capítulo, cuidar el lenguaje religioso en la pastoral del duelo. Cuidar también la imagen de Dios. Esas expresiones, por ejemplo, que perdimos a un ser querido. No, las personas no se pierden. O Dios se lo llevó. No, Dios nos lleva, Dios recibe. Dar siempre una imagen positiva de Dios. Lo he dicho de otra manera, en la pastoral del duelo, muy especialmente, siempre decir de Dios, Padre, lo que diría Jesús. Y sobre todo un acompañamiento desde el primer momento del sufrimiento, muy humano, muy espiritual. Pues Padre, qué importantes estas pautas que nos da, que seguramente serán en el momento más necesario, muy valiosas. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, Padre Mateo Bautista. Y mi mamá murió cuando yo tenía 11 años. Sí. Soy el más pequeño de 9 hermanos. Por eso, en experiencia propia, veo la necesidad de que especialmente en la Iglesia tengamos en cada parroquia la pastoral del duelo. Así es. Y especialmente con los niños. Y sobre todo, que los adultos nos preparemos para dar buen ejemplo y, por supuesto, también prepararnos hasta el duelo por nuestra propia muerte. En efecto, Padre, qué importante todo lo que nos dice. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros el día de hoy. A ustedes. Seguimos con el programa.